Correcto. Nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Club de Rumbo al Bicentenario 2021. En esta ocasión, pues tenemos el grato honor y gusto de tener a nuestro querido amigo Javier Orlando Forero Carvajal, santanderiano de pura cepa, nacido en Bucaramanga, hijo único de la señora Gloria y del señor Jaime, papá de Santiago y Gabriel, profesional en el área de la ingeniería civil, estudió y vivió durante varios años en Cartagena y más tarde pues decidió radicarse en la ciudad de Bogotá. Luego de trabajar en diversas partes del país, como en el sur de Bolívar, Cesar, en la zona central del país, Guaviare, decide radicarse en Bogotá. Su mayor experiencia fue en el sector de los hidrocarburos, teniendo que visitar varios pozos petroleros, tramos de oleoductos, plantas de tratamiento de hidrocarburos en todo el territorio nacional, lo que aporta sus conocimientos sobre geografía y cultura nacional, idiosincrasia y costumbres de diferentes regiones. Desde una corta edad sintió atracción hacia los billetes, sin que existiera sugerencia alguna por parte de algún adulto, y fue con su dinero que adquirió sus primeros billetes. Desafortunadamente estos se perdieron en el trasegar de la vida y solo hasta después de conformar su hogar y tener hijos ha decidido estudiar incansablemente acerca de la numismática, la historia y la geografía. Destacarse en el campo como un conocedor de los hechos, los medios, las circunstancias que rodean la impresión de cada ejemplar. Desde hace 10 años decidió, con el apoyo de sus hijos y esposa, arrancar nuevamente su pasión, y hace 5 años este interés se convirtió en una pasión que desea compartir abiertamente con cualquier persona interesada. Sus hijos lo describen como un papá divertido, un coleccionista fantástico que desea seguir. Ya tiene sus primeros álbumes y solo esperan crecer para aumentar lo que papá tiene hoy y continuar haciendo del hobby particular una forma de vida familiar. Dice, esperamos pronto poder viajar, regresar a las exposiciones, subastas, conferencias en familia, porque como siempre, esta es una forma de vida familiar. Esta es una reseña que con mucho gusto me ha compartido la señora Carolina Gamboa, a quien le agradezco enormemente, y por supuesto a Javier Forero, amigo incansable de la investigación, de ratos muy confortables en el grupo de tertulia, y por supuesto con quien ha nacido una amistad desinteresada pero con mucho cariño, a quien le cedo la palabra y le doy totalmente el micrófono del club de, sin antes recordarles por favor a las personas que pongan su micrófono en mute o lo silencien, y al final de la intervención o en el intermedio de ella, a medida que el ingeniero Javier nos vaya dando la palabra, si hay algún tema de discusión, él será pues quien tenga la potestad de darnos la palabra. Así que antes que todo, bienvenidos, y Javier, tienes la palabra. Gracias, Fer. Agradecerle por esta oportunidad, por todo lo que hace usted por incentivar no solamente a la cultura numismática, sino otro tipo de coleccionismos, otro tipo de intereses. Agradecerle por ese título que me pone escritor coleccionista. Agradecerle porque es un elogio, pero pues no me considero aún un escritor, todavía falta pelo para esa moña, pero digamos que sí estamos empezando como en el camino, más que de escritores, como de preguntarse cosas de los billetes que aparentemente los ve uno y detrás hay una historia, y eso es lo que he tratado de hacer. Lo he tratado de hacer mucho en las redes sociales, especialmente en Twitter, como para que los nuevos coleccionistas
vayan entrando y esta afición crezca y no muera. Entonces, pues entremos en materia. Hoy les voy a contar historias de los billetes de medio peso en Colombia, particularmente desde la creación del Banco de la República. Pues antes de eso es un material supremamente extenso y pues me he enfocado yo en tratar de contar las historias de los billetes eh, después de la creación del Banco de la República. Entonces, listo. Como les comentaba, les voy a contar la historia de los billetes de medio peso emitidos en Colombia y el motivo por el cual cada uno de ellos fue emitido. Y desde la creación del Banco de la República, solo se emitieron 3 billetes de medio peso que, que los vamos que los vamos a ir conociendo. El primer billete es el de medio peso emitido en 1935, el segundo emitido en 1946 y el último billete fue emitido en 1948 y 1953. Si quieren, una vez que yo vaya terminando cada billete, pues si vienen preguntas o alguna interpelación, pues bienvenido para que vayamos de una vez como evacuando cada uno de esos billetes. Antecedentes, antes del Banco de la República, hay varios antecedentes. Estas son dos imágenes facilitadas por don Gildardo, que es un estudioso de antes del Banco de la República hasta los inicios de nuestra vida republicana, un gran estudioso del tema, y pues me facilitó estos dos, que son medio dólar o medios pesos y un billete muy interesante y poco conocido de la isla de Santa Catarina, que también es de medio peso. Entonces, pues antes del Banco de la República, tal vez hay varios antecedentes y pues no es el objeto de esta charla como ahondar en ellos, pero sí existieron. Ahora la pregunta es, ¿por qué medio peso y no 50 centavos? ¿Por qué no un billete de 50 centavos? Entonces, pues básicamente no hay una normativa como explícita y taxativa que diga que los billetes tienen que ser pesos o que sí pueden ser centavos. Más sin embargo, pues el tema se tocó en la Junta del Banco de la República y pues quedaron plasmadas en las actas llevadas a cabo ese año, en alguna de las actas, y donde finalmente ellos hacen y van a hacer la consulta al gobierno, el concepto jurídico pues, sobre la materia. Finalmente se aprueba que la denominación sea medio peso en vez de 0,50, aunque nunca se habla de centavos como por ningún lado. El acta dice así, el texto lo leo textual porque me parece importante, dice: acta. Se aprobó el acta de la sesión precedente de mayo 29 con la observación que hace el señor Hubbard de que la nueva denominación de billetes del banco que autorizó el decreto del gobierno es de medio peso en vez de 0,50. Si alguno de pronto tiene alguna información más taxativa que diga por qué no centavos en un billete, pues bienvenido sea para la investigación. Aquí dentro de las actas también hablan de los billetes de medio peso y el banco dice que si va a comprar plata, que el gobierno va a comprar plata a través del banco, pues hombre, que ellos se ganen un porcentaje para el mismo y que eso sirva para pagar el costo de la impresión de los billetes de las monedas de 50, para reemplazar las monedas de 50 centavos. Vamos a ver más adelante por qué se presenta eso, como así que para reemplazar las monedas de 50 centavos. Está como lento. Entonces, el primer billete que vamos a ver es el medio peso de 1935. Fue emitido el 20 de julio y es conocido por algunos coleccionistas como el medio peso pensante. Un billete muy bonito.
Para mí es uno de los más hermosos, es una opinión personal, junto con el 10.000 de Lambera y con el de la Pachanga. eh, Realmente me parecen de los billetes más hermosos. Desafortunadamente aún no lo tengo en la colección y a veces se me ha presentado con pronto como la oportunidad de tenerlo, pero a veces como hablábamos con Fer al principio de la charla, ya uno empieza a desear estados mejores, pero bueno, algún día llegará. La numismática también es un ejercicio pues de paciencia. Fue emitido por las clases de moneda de 50 centavos, ¿sí? Una moneda de las que en esa época circulaban, fue una que se hizo desde 1914 a 1934, que era de ley 0900. Los expertos en monedas pues sabrán cuál es el tipo de moneda que le hablo. Más adelante la muestro en el próximo billete. Em, Cuando decía que era de ley 900, es decir, que es una pureza del 90%. ¿Y por qué empezó a escasear la moneda de plata? Resulta que en 1934 los Estados Unidos emitieron muchos dólares plata, ¿sí? Los cuales eran pues respaldados precisamente con este metal, con plata, y que unido a la orden ejecutiva 612 de 1933, que prohibió a los americanos, a los estadounidenses de tener oro más allá de $100, pues también hizo que el apetito por el oro pues se trasladara a la plata. Recordemos que ellos vienen saliendo de la Gran Depresión. Entonces, pues con estos dos factores hizo pues que la plata se disparara de precio, por lo que era más rentable fundir las monedas para venderlas al exterior, ya que pues valía más el metal que el valor nominal de la moneda. ¿Cuáles son las características pues del billete? El anverso, para de pronto los que no conocen mucho el tema, el anverso es la cara frontal, la cara de frente, y el reverso es la parte de atrás de los billetes. Entonces, aquí eh, se destaca un óvalo con el grabado de Francisco José de Caldas, tomado de la parte superior de la estatua de la obra de Raúl Charles. Mm, el de la izquierda es tomado del billete, y el de la derecha es la viñeta original, ¿sí? De la cual se hizo el grabado final del billete. Viñeta cortesía de don Gildardo, que es el rey indiscutido de las viñetas en nuestro medio. Entonces me facilitó esta imagen, la imagen original. Esta estatua está en la Plaza de las Nieves en Bogotá, y también hay unas copias en Popayán y en la ciudad de Manizales, que son pues réplicas de la que hay aquí en la Plaza de las Nieves. ¿Por qué se le llama medio pensante? Eh, Como por la posición del brazo, eh, la, eh, la actitud de Caldas, que se asemeja mucho a la estatua, el pensante, ¿sí? O el pensador del francés Auguste Rodin. Esta estatua está en los jardines de su museo. Entonces, antiguamente era una costumbre muy dada a que coloquialmente se le pusieran apodos a los billetes, y pues digamos que apodo es con el que también se conoce este peso, este billete. Bueno, a la derecha del billete pues se observa el busto de Simón Bolívar, ¿sí? Que es la primera viñeta que tenemos a la izquierda. Esa es tomada del billete. Fue basada en el medallón del escultor francés Pierre-Jean David de Angers, y que él a su vez pues, se basó en un grabado de 1885 del pintor francés Edouard Follet. Esta viñeta se ha utilizado en muchos billetes de nuestra notafilia de Colombia,
y pues representa a nuestro libertador, una época en que no faltaban Santander y Bolívar en los billetes, y hasta hace relativamente pues poco. Entonces aquí se ven como les dije, el de la izquierda es la viñeta que se ve en el billete originalmente. También estaba firmado por el gerente del Banco de la República en su época, Jorge Caro, y por el secretario pues, Mariano Espina Vázquez, hijo de presidente, hermano de presidente y tío de presidente. Todos estos personajes que firmaron estos primeros billetes realmente son de una alcurnia política pues bastante grande de familias como tradicionales. Uh, Ahora nos vamos para el reverso del billete y tenemos que es el logo del Banco de la República utilizado entre 1923 y 1965. Esta charla de los logos de los bancos de la República o de los emblemas del Banco de la República, una charla que dicté anteriormente en otros espacios, y ahí hago una descripción muy detallada de cuántos tipos de Mariana de la Libertad se representaron en los billetes, que básicamente ha sido el emblema del banco a través del tiempo, a excepción de un corto periodo de tiempo donde se cambió el logo. Y pues, como sabemos, la Mariana de la Libertad es una figura alegórica tomada de la Revolución Francesa. Creo que mi perro se molestó, creo que estoy hablando mucho. Listo. También se presentan varias viñetas con la denominación un medio. Y pues ahí los ingenieros entramos a decir, ¿es un medio o medio peso? Pero bueno, son tecnicismos matemáticos que no vienen al caso. En realidad la denominación es medio peso. Aquí muestro una imagen de un billete que no está en muy buenas condiciones, pero sí me permite ver que en el billete prima el color sepia. En las fotos y en las escanes no se puede apreciar bien como de pronto uno lo observa en persona, el color tan particular que tiene este billete. Fue impreso por la American Banknote Company en Nueva York, quien fue principalmente nuestro impresor durante los primeros 50, 40 años del banco. Ocasionalmente Tomás de la Rue lo hacía y en una oportunidad Waterloo and Sons, pero pues el American Banknote Company era nuestro principal proveedor de billetes. Personalmente me parece que es uno de los billetes o de los diseños más atractivos que ellos han hecho. Su emisión fue muy corta, de tan solo 4 millones, aparentemente son bastantes billetes, pero para nosotros los numismáticos 4 millones de billetes no son muchos, lo que lo hace pues, un billete poco común, bastante costoso y su valor en estado regular puede llegar desde los 600,000 hasta los 8 millones de pesos para los que están en otro país, entre $615 y $2,615. Dar valores es muy complicado porque pues eso depende del estado. Obviamente fuera de este precio están los billetes certificados, los billetes que algunos llaman encapsulados, porque pues eso sí ya tienen otro precio que se puede salir de este rango y obviamente también un billete que esté totalmente nuevo o en estado UNC sin circular, como decimos los numismáticos. Entonces, a veces dar valores es un poco arriesgado, pero pues digamos que es una guía lo que se da. No sé si hay alguna pregunta del medio peso de 1935 o alguna otra aseveración, pues para pasar para nuestro siguiente billete. Si no, pues continuamos. Ahora viene el medio peso de 1946. Eh, eh, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues el valor de los metales en general y pues el de la plata aumentó considerablemente. El mismo problema que se presentó la vez pasada, pero pues con una causa diferente, en este caso, pues la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente las monedas de plata
de 50 centavos pues casi que desaparecieron. De estas eran las monedas que les hablaba en el rango de 1914, creo, a 1934. Digamos, en esto son expertos los que son coleccionistas de monedas. Yo no lo soy. Yo soy de billetes, pero pues obviamente hay que traerlo a colación. Estas eran, como ya lo dije, eran monedas de plata de ley 900, es decir, con un peso de 12.5 gramos, y como dijimos anteriormente, pues sería mayor el valor como metal que el valor facial. Por eso la mayoría fueron a parar a las joyerías, al exterior, se acumularon porque pues valía más el metal. Y solo quedaron monedas de níquel, que eran realmente muy pocas. La moneda de 1914 a 1933 es fabricada en Medellín. La moneda de 1916 a 1933 son fabricadas en Filadelfia, en Estados Unidos, y la moneda de 1934 pues es fabricada en San Francisco. Vuelvo y repito, los coleccionistas de monedas tendrán muchísimo más clara pues como esta información. Esta era la moneda de 1922 y a continuación, muy posiblemente, y aquí la de moneda de 1934 que sí fue fabricada pues en San Francisco. Aunque el Banco de la República contrató acuñaciones de monedas de 50 centavos previa autorización mediante una ley, porque pues esto no se puede hacer tampoco a la ligera, se aprobó la acuñación de monedas de 50 centavos de plata que llama de baja pureza o ley 500, que ya es un 50% de pureza. Se contrataron a Filadelfia, a Bogotá y Medellín. Pero la situación de falta de moneda se agravó a finales de 1945, que incluso generó problemas de orden público, peleas, protestas de la gente en los mercados, por lo cual pues se tuvo que expedir el decreto 3139 del 22 de diciembre de 1945. Y este pues es el decreto publicado como en el diario oficial. Am, y, y- y quiero que se note pues aquí una cosa que vamos a discutir más adelante. Esto fue emitido el 22 de diciembre de 1945, como yo ha dicho, y aquí especifica que se autoriza al Banco de la República para hacer emisión de billetes provisionales de medio peso hasta por 4 millones de pesos mediante la utilización de ejemplares de billetes de un peso de, de emitidos entre 1942 y 1943. Esto no significó un aumento de la emisión, porque ya eran billetes que estaban pues emitidos, entonces no significaba Eran billetes claramente provisionales, y establecía que una vez que haya sido acuñada, los billetes iban a ser recogidos. Ah, y quiero que se note el presidente que estaba en ejercicio en el momento en que se emitieron estos billetes es Alberto Lleras Camargo, y su ministro de Hacienda, pues Francisco Pérez, pero pues quien estaba de presidente era Alberto Lleras. Se demora en pasar. Este es un aviso que tomé del catálogo de Bernardo González Guay, donde pues el Banco de la República hace la publicidad sobre la emisión de estos nuevos billetes provisionales. Aquí dice que no está permitido
o sea, dice aquí, al respecto se advierte, pero que leo, mejor dicho, lo que dice es que no, los billetes partidos son solamente los resellados por el Banco de la República. Algunos dicen que esto se hizo para evitar eso, otras fuentes dicen que era que ya se estaba haciendo y digamos que fue como para legalizar ese tema. No hay claridad, encontré fuentes que decían que era precisamente para evitar eso, pero también encontré algunas fuentes que decían que efectivamente eso ya se estaba haciendo y lo que hizo fue darse esa práctica de ya romperlos por parte del público. Entonces, como digo, el decreto estableció que se partieran a la mitad billetes de $1 de oro sin emitir de las fechas de 1942 a 1943 con unas seriales específicos. Y más adelante veremos por qué son unos seriales específicos. Entonces, aquí vemos dos billetes de medio peso partidos. Eh, Recuerdo mucho a mi abuelo materno, él decía, em, abuelito, ¿por qué no me regala algo para ir al cine o algo? Y él decía, es que no tengo ni un peso partido por la mitad. Ahora, si él supiera ahorita que ese peso partido por la mitad va a ser tan costoso, creo que no me hubiera dado esa respuesta y me hubiera dicho más bien, no, no tengo ni un centavo, no tengo ni un peso, pero haber dicho, no tengo un peso partido por la mitad, es que hubiera tenido una fortuna. Más adelante vamos a ver. Entonces, en el mismo diciembre de 1945 se cortaron 1 millón de billetes de $1 de 1942, es decir, quedaron 2 millones de piezas. Los seriales son desde el 57 millones, uno, al 58 millones. Entonces, hay de tener muy en cuenta este billete con los seriales que son, porque billetes de 1942 y 1943 hubo muchos más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en julio de 1946 se cortaron 250,000 billetes de $1 de 1943 con su serial. En realidad, al final, entonces se terminaron emitiendo 2,500,000 piezas de billetes. No se llegó pues como al máximo aprobado en el decreto, sino que eh, pues no se vio la necesidad de hacer más. Eh, el, son billetes raros, son billetes costosos, por lo tanto su valor puede estar entre los 6 y los 12 millones de pesos, pero como le digo, son valores de catálogo. Si están en billetes certificados, pues sí, su valor aumenta y dependiendo del estado en que se encuentre, pero digamos que es para que nos vemos la dimensión de lo costoso que pueden llegar a ser estos billetes para los que no están en Colombia, entre 1.600 y $3,300. Eh, Esto hace pues que al ser tan costosos es frecuente que se intente pues estafar a los coleccionistas no tan expertos y hasta expertos, pero se intente estafar a la gente cortando. Este es un ejemplo, la foto que está ahí es un billete que no corresponde a los billetes originalmente, no concuerda el serial, posiblemente la fecha no concuerda, pero pues el sello fue colocado estratégicamente para tapar la fecha. Entonces, hay que tener cuidado. De estos billetes hay dos variedades, uno que tiene una nota de pie de imprenta, que es la litografía Colombia S.A. Bogotá, que fueron los que hicieron los resellos. Esos billetes son un poquito más costosos porque son más escasos. Algunos billetes vienen en el reverso con ese pie de imprenta. Eh, entonces, pues hay que tener cuidado. Esta es una, no sé, réplica, una falsificación.
En fin, pero es frecuente que se intente hacer esto. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna intervención del billete de medio peso partido. Si no, pues entonces pasamos. Sí, Bueno, tenemos una. sí. Si Adrián, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades. La plática va muy interesante. Espero todavía ver la continuación. Una duda respecto, ¿tendrás de casualidad alguna imagen de donde se vea el resello justamente de la litografía de Colombia? No, pero yo sé que don Gildardo de pronto sí ahorita nos colabora. Es un sello, un resello muy pequeñito. De pronto don Gildardo sí muy amablemente nos colabora con esa información. Lo que pasa es que em, hubo alguna información que se me perdió de la presentación al momento de subirla. Creo que esa información sí la tenía, entonces ahí pido excusas, pero de pronto don Gildardo sí ahorita nos colabora con eso. Qué pena que lo, que lo, Lo ocupe. que lo comprometa don Gildardo. Y de paso agradecerle que don Gildardo con su sapiencia y esto me ayudó como a estructurar mejor la presentación y a mejorar algunos aspectos. Por eso le digo que ese título de escritor coleccionista eh, aún no está en su totalidad. Digamos que estamos en el intento, pero bueno, gracias. Oye, y si Muy me bien. permitirías nada más también continuar con el tema de las falsificaciones. Norma, o sea, en aquella época hubo falsificaciones de época o son más ahora falsificaciones para coleccionistas. No, son falsificaciones actuales. O sea, sí pudo haber falsificaciones del billete de $1, pero que fuera falsificar los pesos partidos, no, son falsificaciones modernas. Esta que está es moderna, pues, sabemos quién las hizo. Esta que yo muestro acá es una que yo compré. Eh, Esa fue la foto cuando yo los compré porque yo ya por el reverso ya los tengo marcados. Yo les puse una C al lado, como hacia la mitad del billete, les puse una C grande para que sean copia y no de pronto sean objeto de estafa. Pero estos son falsificaciones modernas, por decirlo así, o actuales. Perdón, meto cucharada, joven. Ajá. Realmente en el tema de las falsificaciones de estos billetes empezó más o menos hacia el año de 1980. Entre el 80 y el 90 se vendieron hartas y en esa época no se tenía idea de cuáles numeraciones eran las que estaban, en qué rangos de numeración estaban. Entonces, cualquiera que pedía este billete en el centro le decían, no, pero ya se lo traigo. Y normalmente esos billetes eran sellados. Eh, la diferencia de un billete de estos con los sellados, o sea, la persona que lo mire la primera vez puede confundirse un poco, pero por ejemplo si miramos, no dice dice serie HH y está en color negro. El siguiente año de los billetes de $1 es la serie R, es de color azul. Entonces, cuando uno le muestran un medio peso que tenga la R negra o que tenga la palabra HH, ya de una empieza uno a descartarlo. Pero eso no se, o sea, antes no se conocía mucho como ese tema. Entonces, las falsificaciones, como se vieron que eran de interés para los coleccionistas, empezaron realmente a hacerlas. Perdón. No, gracias, don Gildardo. Sí, tenía el comentario de la R y de la HH, pero en el momento de subir tal vez no, pero sí, ya eso lo habíamos conversado, lo que dice don Gildardo es cierto. El HH y la serie R es un modo de descubrirlo. Además que el sello en sí, el tipo de letra es diferente, pero digamos que hay que ser muy experto como para uno poder identificarlo así de buenas a primeras. Lo más fácil es con los seriales y con las fechas. Entonces continuamos, ahora vamos a ver el billete de medio peso de 1948 y 1953.
Hermosa imagen, cortesía de nuestro creador del catálogo, don Danilo Parra, el compendio de moneda del compendio de moneda de Colombia, gran libro, que por cierto lo recomiendo, que ahorita ya no se consigue. Don Danilo me cedió muy amablemente esta imagen, que es el billete 0003, un gran billete. Este sí no se podría estimar en ningún rango de valor que viene en los catálogos, pues esto ya sería como en una subasta que se podría determinar su valor. Es conocido como el Lleritas, para mí no tan cierto, y ya lo vamos a discutir, o Marianito, por la época en que fue emitido el billete. Esta es la vista del reverso. Es emitido, es entre 1947 y 1948 se emitieron pues más de 2 millones de monedas de 50 centavos, como lo vimos en el anterior, y que por eso se empezó a recoger el billete partido. Esta cantidad de monedas de baja ley no fue suficiente. Entonces, el gobierno emitió el decreto 122 de 1948, el cual, que es el que estamos viendo, es una copia del diario oficial, que en el cual se autorizaba emitir hasta 10 millones de billetes de medio peso, es decir, 20 millones de billetes, y en 1953 fueron emitidos 5 millones de billetes, 5 millones de pesos, es decir, 10 millones de billetes. No sé si hay alguna pregunta o continuamos y al final de pronto hacemos las preguntas. Tenemos a Nayo. Dime, Nayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Nayo, ¿tienes el micrófono apagado? Bueno. Ok, continuemos. Al Sí. final, Nayo. Bueno. Sí, ¿qué precio puede tener el que en ese estado? En ese estado, ¿qué precio puede tener ese billete? No, es imposible determinar el precio. Creo que una subasta lo determinaría, por ser un número que es un número un verdadero número bajo, y el en el estado en que está. Entonces, pues yo decir acá que el precio sería un absurdo. No podría haber una cifra. Simplemente lo que sí pienso es que eso lo estipularía en una subasta, incluso internacional, pero pues no sabría el precio. Hay unos rangos, pero pues como les dije, en esos rangos que doy acá se salen estos tipos de billetes. Entonces, bueno, volviendo, digamos que la ley, aquí hay como una especie de leyes que les voy a explicar más adelante, porque si se fijan, este decreto, disculpo que me salí, no sé por qué. Listo. ¿Sí se ve la presentación? Me salí, no sé por qué. Sí, Listo. señor. Sí, listo. Entonces ahí dice que hay una serie de decretos, ya los voy a explicar más adelante, con un cuadrito más didáctico. Y dice que el decreto que se autoriza el Banco de la República, este es de la primera emisión, de la de 1948, y dice que para ordenar en el exterior la edición de hasta 10 millones de pesos, como les dije, de medio peso, es decir, 10 millones de pesos, lo que significan 20 millones de billetes. Pero estos billetes son emitidos por la nación, no son emitidos por el Banco de la República.
Y desde que se creó el Banco de la República en 1933, ellos tenían la potestad, ellos eran los únicos que tenían la potestad de emitir billetes, precisamente para organizar esa locura de, monetaria que teníamos antes de la creación del Banco de la República, que tuvo algunos intentos de centralizar la banca, ya lo vamos a ver, pero ¿por qué la nación emite estos billetes? Y para eso nos toca irnos, vamos a empezar como un viaje a través del tiempo. Entonces, el Banco de la República se creó en 1923, ¿sí? Y ahí se emiten estos billetes de 1948 y 1953, con el decreto que vimos anteriormente, que reemplazan a su vez, porque en este decreto de 122 de 1948 no solamente se emiten billetes de medio peso, sino también de otras denominaciones, que reemplazan a unos billetes de 1938 también de la nación, que fueron autorizados mediante el decreto 540 de 1938, pero ¿por qué otra vez billetes de la nación? Entonces ahí nos toca irnos hasta más antes de la fundación del Banco de la República, cuando existió algo en Colombia que se llamó la Junta de Conversión, que funcionó entre 1909 y 1923. Estos billetes de 1938 reemplazaron unos billetes de 1909 que fueron autorizados bajo la ley 64 de 1909. Y unos billetes a su vez, fueron reemplazados por billetes en 1915, ¿sí? Con la ley 70 de 1913. Pero nos toca irnos más atrás para, en un periodo de tiempo entre 1904 y 1909, cuando se reemplazan unos billetes de 1904, de la ley 33 de 1933. Todo esto son intentos de centralizar, ordenar y organizar la banca central en Colombia. A la par que estaba la Junta de Amortización, se hizo un intento de crear un banco central, tal cual su nombre, eh, con accionistas privados muy al modelo de la Reserva Federal, creado entre 1905 y entre 1909, proyecto que no funcionó, no cuajó, la gente no le tenía confianza a esos billetes, por lo cual se dice que salían a emisión y al muy poco tiempo ya estaban regresando al banco. Entonces, ¿de dónde esos billetes de 1904? Pues tenemos que remontarnos hasta el Banco Nacional, ¿sí? Que en la Guerra de los 1000 días era un banco que ya estaba liquidado, pero por la emergencia de la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1910, es este periodo, digamos, un periodo oscuro del Banco Nacional, que emitió, si se puede decir la palabra, a lo loco billetes para financiar la guerra, pues hizo que hubiera una hiperinflación en Colombia, que se vio precisamente en la época de la Junta de Amortización. Ahora, haciendo un poquito aquí un paréntesis, viene el Banco Nacional de Colombia y de la República de Colombia, que fue entre 1885 y 1895, que se manejó medianamente bien, pero pues el gobierno aún tenía mucha eh, injerencia en el banco, no era tan independiente. Pero ya el periodo negro fue en la Guerra de los 1000 días, que ellos empezaron a imprimir billetes, no daban abasto, por eso los billetes en ese periodo son billetes no muy bien impresos, con errores, billetes feos, también se falsificaron muchos. Entonces, eso generó una hiperinflación. Y luego, pues, de la hiperinflación, una crisis económica y financiera que hizo que se perdiera la confianza en las instituciones, y que se tuviera que quitar 2 ceros al peso. Se dice que la hiperinflación en esa época llegó a algo así al 300%, y ha sido la única reconversión
que hemos realizado en toda nuestra historia. Mientras ha estado el Banco de la República, no hemos tenido ninguna reconversión, a diferencia pues de muchos países de Latinoamérica que han hecho muchas reconversiones o pocas, pero todos, casi todos han hecho. Nuestra única reconversión que hicimos fue en esa guerra espantosa que fue de los 1000 días, que y generó un atraso en nuestro país de muchos años. Ahora, pero si piensan que pues hasta 1948 pues se vieron los efectos económicos de la guerra de los 1000 días, no fue así. No fue así porque estos billetes medio pesos del 48 y del 53, conocidos como Marianitos, estuvieron en el Banco de la República como hasta 1975, cuando la nación pudo amortizar solo 6 de casi los 8 millones de pesos de billetes que estaban emitidos desde los años 30. Entonces, fíjense que una guerra que empezó a finales del siglo XIX vino a repercutir aún hasta mediados de los años 70. O sea, el daño que se le infligió a la nación con esa guerra fue espantoso. Por ejemplo, en Santander era una región que en esa época bancariamente se estaba tornando muy fuerte, y la guerra de los 1000 días destruyó por completo el empuje que traía este estado. Pues al ser yo de Bucaramanga, soy santanderiano, más o menos trato uno de estudiar el impacto en nuestra región fue brutal. Las características del billete. Entonces, pues en el anverso presenta un grabado poco conocido del prócer de la independencia de Colombia, Antonio Nariño. El papel de Antonio Nariño fue especialmente protagónico durante digamos que nuestro grito de independencia en 1810. Ya después de la reconquista española, pues fue Simón Bolívar quien tomó más ese liderazgo como en la lucha de la independencia. Pero pues Antonio Nariño sí ha sido bastante homenajeado en nuestros billetes, pero esta imagen sí es poco conocida. Como vemos a la izquierda, en el primer lado es la primera viñeta que está como tal en el billete. En la mitad está la viñeta original, ¿sí? La viñeta original que nuevamente fue facilitada pues por don Gildardo, que como le digo es el rey de las viñetas. Pues a la derecha está el cuadro del cual se tomó pues el grabado original. Presenta dos viñetas con la denominación de un medio o medio, y presenta también las firmas. Ya como es un billete emitido por la nación, pues no es un billete que lo firme el gerente del banco, ni nada, sino pues ya lo firman el ministro de Hacienda, el tesorero general y hasta el contralor general. En el reverso pues destaca el escudo de Colombia, y pues dos viñetas con la denominación de un medio o de medio peso. Las medidas de este billete: es un billete pequeñito, son de 11.5 por 5.8 centímetros, es decir, solo el 68% del tamaño de un billete tradicional. Aquí lo superpongo sobre nuestro hermoso billete de 10.000 de Lambera, que nuestros billetes hasta la última familia todos eran de medida de 14 centímetros por 7 centímetros. Ya con la última familia, de acuerdo a la denominación, pues viene el tamaño. Pero se podría decir que es un billete, un diseño simple. A mí personalmente, pues no es que me guste mucho, me mate, pero la historia que tiene es más apasionante que los otros dos. Una historia un poquito compleja,
y que representa un vestigio del daño económico que realizó la guerra de los 1000 días. Por lo tanto, es un billete supremamente histórico de los últimos billetes efectivamente emitidos por la nación. En estados malos, su valor está entre 60.000, y en estado bueno, y dependiendo de la fecha, si es 6 dígitos, 7 dígitos, en fin, puede estar entre los 750.000 pesos. Es decir, entre unos $16 y $200. Vuelvo y repito, por ejemplo, el billete que mostré obviamente está por fuera de este rango. Un espécimen, como hablaba Fer, que se le ofrecieron, está también por fuera de ese rango. No, no. Y lo que digo, y billetes certificados, pues también. Como todos los catálogos, pues son guías y no son camisa de fuerza, pues el mercado en teoría es el que manda, ¿no? Ah, son conocidos como lleritas o marianitos. La literatura dice que a causa de la presidencia de la República, recordemos que el presidente titular entre eh, hasta 1946 era Alfonso López Pumarejo, pero pues él debió renunciar y quedó Alberto Lleras Camargo, ¿sí? Entonces la literatura dice que a causa de la presidencia de él se le llaman así, Lleritas, pero Lleras Camargo ya no estaba gobernando en 1948 como salió esto. Este billete salió 2 años después de haber él dejado su presidencia, que pues que fue corta, pero al fin y al cabo fue la presidencia, pero ya no estaba gobernando. Eh, eh, por lo que digo, eso fue 2 años antes, él terminó su gobierno, antes de emitirse este billete, por lo cual este apodo no le cabría a este billete, y es el 95% de la gente lo conoce como Lleritas, y tal vez un 5% también dice Lleritas o Marianito, pero casi todos lo conocen. Para mí no le cabe este nombre. Y ahí es donde viene pues como la polémica y el cuestionamiento que una vez se hace. Para mí, el verdadero Lleritas, si recordamos, cuando vimos el decreto del peso partido, ahí decía Alberto Lleras. Él firmó ese decreto. O sea, para mí el verdadero Lleritas es el medio peso partido, pero pues digamos que la costumbre ha hecho o que se le llame así al billete equivocado. Este billete partido sí fue emitido bajo este presidente. Al parecer es porque, pues, como el medio peso también se llamaba, y alguna vez yo también se lo escuché a algún taxista en el cual, pues, me sorprendió. Incluso yo le dije, este señor está equivocado. Tiempo después me di cuenta que no estaba equivocado. Él me dijo, no, los medios pesos partidos eran los que se llamaban Lleritas. Y entonces le siguieron llamando Lleritas al otro medio peso. A mí se me hizo extraño, investigando también Bernardo González White, en alguna página web, en alguna tertulia, también hace como el comentario de que efectivamente el apodo pasa de un billete a otro. Pero pues también hay teorías que dicen que ese billete, como era pequeño, flaco y largo, en fin, que era una burla al presidente Alberto Lleras Camargo por su eh, ¿cómo decirlo? Por su forma, porque él es una persona flaca, delgada, así como hasta medio insignificante, que se podría ver que el billete, el apodo también fue una burla de él. Pues ahí es donde viene pues un poco el debate, que son minucias, pero para los numismáticos pues son importantes. Y este fue pues ya el último billete de medio peso emitido en Colombia. Ya luego se siguieron emitiendo monedas de 50 centavos ya en níquel, cuproníquel y en otros metales, y pues ya dejamos de estar teniendo que emitir billetes de medio peso. Digamos que esta fue pues un poquito la charla de hoy.
Yo había inicialmente incluido algo de historia acá, como el contexto histórico en cada billete, pero me di cuenta que estaba saliendo como un poco larga y dije, pues no, será que pronto para una próxima ocasión, en un próximo espacio, de pronto partir la presentación, porque digamos que lo que yo siempre he buscado con esto es cuál es la historia de los billetes y los billetes en la historia, cuál es el contexto histórico, pero realmente pues ya estaba saliendo muy larga y digamos que me centré fue como un poquito en la historia del billete y no en su contexto histórico, aunque me tocó hacerlo pues con la explicación de por qué era la nacional el que había metido estos últimos billetes. Si tienen preguntas o Sí, algún aporte. tenemos a Fabriciano, tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Primero felicitar a Javier, la conferencia muy interesante. Y yo soy realmente un ignorante de estos temas, pero tengo la fortuna de haber vivido en el año 46 y subsiguientes y conocí los billetes y vi la circulación. Me sorprendió muchísimo cuando, o mejor, me sacudiste cuando me dices por qué medio peso y no 50 centavos. De inmediato me imaginé a mi papá si iba a recibir un pedazo de papel a cambio de una moneda de plata de 50 centavos. En aquella época los centavos eran monedas y los billetes eran de papel. Por eso me atrevo a decir la razón para que se llamen medios pesos y no 50 centavos es esa, de que en aquella época los centavos eran monedas y eran monedas en plata y los billetes eran lo que era en papel. Es todo lo que tengo para aportar y es más un sentimiento que otra cosa. Gracias y buena noche para todos. Gracias y qué bueno uno hacer recordar esto. Esto es un magnífico. Es cierto, por eso es que le llaman contante y sonante. Exactamente. Es porque la gente no solamente botaba literalmente la moneda al piso para ver cómo sonaba, para ver si era falsa, y por eso es el término contante y sonante. Muchas gracias por su intervención y qué bello que haya recordado a su Gracias. papá. Gracias a ustedes. Permíteme aquí en el chat varias cositas. A ver, por aquí nos han compartido varios archivos, sobre todo asumo que son billetes de medio peso, algunas imágenes. Aquí pregunta José, dice, no me queda claro el hilo común del billete de medio peso 1948 que lo remontó hasta el Banco Nacional. No sé si, a ver. Vamos a explicarlo al revés. Uno de los primeros intentos de centralizar la banca, porque pues antes de cada banco privado emitía sus billetes, había un desorden, una cantidad de emisiones. Pero yo digo, ahí hay unos súper expertos en ese tema como don Danilo, como don Gildardo, que del Banco de la República para atrás son grandes expertos, pero en términos generales, el Banco Nacional fue el primer intento de una banca central. Se dice que fue muy bien pensado, pero muy mal manejado. Entonces el banco se crea en 1885 y funciona medianamente bien hasta 1895 y medianamente bien porque en su época Rafael Núñez hizo una promesa ahí sobre el papel de que no se iban a emitir más de X cantidad de millones de pesos, pero pues evidentemente se pasó de eso. El banco se liquidó porque hicieron unas emisiones clandestinas, a grosso modo. El banco se liquidó, se ordenó su liquidación, pero como entramos en la guerra de 1000 días, pues el Banco Nacional por emergencia siguió funcionando, y empezó a emitir, como se dice ahí sí, a lo loco. Las impresoras no daban abasto día y noche imprimiendo, como digo,
Los billetes de esta época no son nada bonitos, pero siguen siendo apetecidos para nosotros los coleccionistas. Es mi debilidad, los billetes de bancos privados. Pero como sé que es tan compleja la historia, por eso no me he dedicado, pero son mi debilidad. A pesar de que son billetes feos, siguen siendo apetecidos en los coleccionistas. Y luego de que finaliza pues la guerra de los 1000 días y ya como que organicémonos, ¿qué vamos a hacer? Hay una cantidad de papel moneda emitida, esto no vale nada, ¿qué vamos a hacer? Se creó la Junta de Amortización, que era que precisamente el Estado debía amortizar todo ese dinero. Es decir, tenía que responder por lo que imprimió. Esa es como la palabra. Se supone que se iban a amortizar con oro, pero pues en la práctica no fue así, por lo cual se emitieron billetes en 1904 como para reemplazar toda esta cantidad de papel moneda que estaba circulando y que no generaba confianza a la gente. Luego se intentó crear un banco central como tal. La Junta de Amortización lo único que iba a hacer era como recoger los billetes, respaldarlos por oro y emitir otros. Pero a la par, entonces se intentó crear un banco central con accionistas en el Estado y con accionistas particulares. Como curiosidad, uno de los accionistas del Banco Central era el que lleva el estadio de Bogotá, el Nemesio Camacho, el Campín. Entonces, él era uno de los socios de este Banco Central, pero no funcionó, no tuvo confianza y pues en 1909 acaba el banco, acaba la Junta de Amortización y se crea otro organismo que se llama la Junta de Conversión, ¿sí? Entonces, el Estado lo que hace es que cambia los billetes de 1904 porque ya estaban deteriorados a los billetes de 1909 y el Estado aún no ha podido lograr amortizar todo el dinero. Aquí es donde se hace la reconversión. Aquí es donde la única reconversión que hemos sufrido se le quitan 2 ceros, lo que se llamaba de 100 pesos papel moneda era 1 peso oro. En teoría iba a estar respaldado como por el oro, pero como digo, no fue tan cierto y en esta época pues se vino la Primera Guerra Mundial y el Estado cogió ese oro y dijo, ñau, guardémoslo acá, cuidémoslo. Y lo que la Junta de Conversión terminó haciendo, lo único que terminó haciendo fue cambiar billetes. Como le digo, en 2 oportunidades, porque los billetes pues se deterioran. Y antiguamente pues mucho más porque eh, las transacciones eran únicamente en efectivo. Entonces, en 1909 se cambian y en 1915 vuelven y se cambian. Se crea el Banco de la República, pero aún seguían circulando estos billetes, por decirlo, nacionales, porque el Estado no los había podido amortizar. Y es por eso que, pues en 1938 hay un decreto que dice, cambiémoslos porque es que ya están muy deteriorados. Ya tienen casi 23 años, hay que cambiarlos, no podemos nada más que hacer. Cada vez que hacían un cambio de billetes, algo lograba amortizarse, pero no todo. Y en 1948, como digo, aprovechando que pues hacía falta moneda de 50 y había que reemplazar esos billetes dañados de 1938, pues entonces decidió emitir la nación estos billetes. Fueron los últimos emitidos. Uy, fueron los últimos billetes emitidos por la nación. Estos billetes nacionales, entre comillas, pues son bastante costosos y son una joya para nosotros, pues los coleccionistas. No sé si de esa manera que lo expliqué como al contrario haya sido un poquito más fácil de entender. Es un poquito complejo esto. La que es especialista en coger estas cosas grandes macro y contarlas en una historia súper bonita y en un hilo maravilloso es Diana Uribe. A mí me falta demasiado, pero pues traté de hacer algo así, tratar de meter un montonón de historia
que cabe en una caja, tratar de meterla en un vasito. Entonces, no sé si de pronto con esa explicación, como lo hice en orden cronológico, haya sido un poquito más fácil de entender. Correcto. Bueno, por aquí me preguntan que si es posible compartir la presentación. Javier, No sé por dónde compartirla, yo no sé si se la dejo. si quieres en el club de la subimos para que sea un descargable. Listo, yo se la paso. Listo. La Así paso que y ahí en la página del club en YouTube estará colgada la presentación y voy a tratar de subir de igual manera que tengo pendiente las otras presentaciones anteriores en PDF de manera que puedan ser descargables. Por aquí teníamos otra consulta. Dice don Gilberto, por cierto, saludos, don Gilberto Gallo, un gusto tenerlo por aquí. Que en Medellín venían a ofrecer los falsos, pero ya desterraron el personaje. Con respecto, supongo que a los medios pesos sellados. Gilberto Gallo también hace la recomendación de el catálogo de don Bernardo para el tema, por supuesto que sí. A ver, por aquí, ¿qué más tenemos en el chat? Bueno, ya una pregunta puntual con un billete de 10 centavos del 85. Ahora lo miramos, don Juan Manuel, al final. Creo que le habíamos pedido el favor a Gildardo. Gildardo tiene la mano levantada. Creo que nos iba a compartir por ahí un... hablando de que ahorita el señor nos contaba que los pesos eran billetes y las monedas y los centavos monedas. Ocurre una particularidad, es que durante el Banco Nacional sí hubo billetes de centavos, de 10 centavos y de 20 centavos. Sí. Pero pues bueno, el Banco Nacional es una historia muy sui generis dentro de la Banca Central de Colombia. Don Gildardo tiene la palabra. Ay, mamá. Gracias. Bueno, voy a responder dos preguntas. La de don Pablo, que dice que si se puede consultar los archivos de Sí. del Diario Nacional. Ahí le dejé la página. Él puede buscar, pues como se busca por Google, decir qué ley, cité 2 puntos y coloca el número de el de la página y él le busca el diario oficial en el cual fue emitido el decreto. Ahí dejé el dígito y eso no solamente para esto, sino para todo lo que se quiera. Y lo otro que quería mirar es si me permite compartir la pantalla un momento. Sí, estás habilitado, creo. A ver, sí. Dale detener, compartir, Javier, creo. Don Gildardo, una cosita adicional ahí con respecto al diario oficial, y es que sí se puede, no solamente el diario oficial, sino como en la página del Senado o del Congreso, también tienen todas las leyes transcritas. Lo chévere y lo interesante y lo que no es tan fácil de conseguir a veces es como el facsímil original del diario oficial. Eso es lo chévere, porque pues, sí, el texto digitalizado los encuentra uno casi que absolutamente todo. Lo chévere es encontrar esas foticos, a veces no es lo que es fácil. Tienes habilitado la pantalla, Gildardo. Compartir, listo. Este es para mostrar el que tiene el pie de imprenta que dice litografía. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, señor. Ese es el que tiene el nombre de la litografía. Sí, al pie de página, ok. Sí. Hablaba yo sobre las letras R, que la letra R en las falsificaciones, en los siguientes es R negra y en estos en las HH. Pero cuando una persona quiere, o sea, este es el primer indicio, ¿verdad? Si uno ve la letra R, ya sabe que es una falsificación, y si ve HH, peor. Y lo otro es que el tipo de impresión que se usa en este billete es una impresión litográfica y en este es una impresión húmeda. Entonces, cuando uno mira, las líneas no quedan completamente rectas,
sino quedan con pelos salidos. Entonces uno ya sabe que no se trata de un billete falso. Lo mismo el tamaño del sello. El tamaño del sello, los cireles tienen unas limitantes y eso no les ha permitido que los hagan en perfecto estado. Pero entonces ya uno que ha manejado todo esto, ya cuando uno ve, ya uno mira el tamaño del espacio que existe entre las letras, que esta línea es perfecta en este caso, cuando esta línea aquí se ve peluda para todos los lados y todo ese cuento. Esto es en las falsificaciones que han hecho últimamente y la que don Gilberto nos habló que sacaron al personaje de por allá. ¿Sí? Pero entonces estas son claves. Pero antes las hacían así. Billetes que tengan los dos pares, se conocen 3 ejemplares, don Danilo Parra tenía 2, el otro no me acuerdo el nombre, don Danilo vendió uno de ellos en donde tenía los 2, pero este es falso. ¿Sí? Este es falso, corresponde a la serie R, es cercana a la numeración que se hizo, pero tiene varios detalles en las letras que lo hacen que no se distinga. La I carece de las colitas que tiene la I en el billete, digamos, normal, que tiene estas punticas. ¿Sí? En esta no las tiene. Esas son más o menos así en el tema de falsificaciones, ¿no? Pero lo inicial es las letras. No era más. Listo. Gracias. Muy amable. Ahora, ¿dónde dejo compartir? Ok. Nayo dice, está buena la información, me gustó la presentación, tiene varios billetes y monedas de Colombia. Muchísimas gracias, Nayo. Pablo López, muchas gracias. Sergio, felicitaciones por esta charla, muy enriquecedora. José, gracias, que hay la aclaración de Banco Nacional 10 centavos igual a un real. Esas conversiones también hay que conocerlas y tenerlas muy claras con respecto a los billetes antes de 1900 y sobre todo los de emisión privada. Alejandro Sánchez, excelente trabajo, felicitaciones. Claudia, don Javier, como siempre, sus charlas muy didácticas, excelente presentación. Álvaro Rodríguez, muchas gracias por compartir esta charla, muy valiosa información numismática, felicidades. Juan Manuel, voy a compartir el billete de Juan Manuel con respecto a el billete de un real, un segundito, creo que por aquí lo abrí. Este fue el billete que nos comparte Juan Manuel. Igual está el micrófono abierto, Juan Manuel, no sé qué pregunta con respecto al billete quieres hacer. Buenas noches para todos. Este es un billete que les comparto que es de mi colección, pero nunca he sabido muy a fondo si tiene un valor representativo o en realidad es uno de millones. Si Javier me pudiera indicar. ¿Me escucha? Javier. Javier no se oye. ¿Y ahora sí me oyen? Sí, correcto. No soy tan especialista en los billetes del Banco Nacional, pero sí tienen valor, a pesar de que el estado en que está, sí tienen valor. Aunque se imprimieron muchos, por eso digo, repito, siguen teniendo interés para nosotros los coleccionistas. Yo le digo ya como coleccionista porque no soy tan experto en el Banco Nacional como otros numismáticos, pero sí, para mí sí tiene valor. Yo lo guardo con don Gildardo. Perdón, de estos billetes se imprimieron varios, de estos hay varios. Sí, hay uno que lo hizo la compañía americana de billetes de banco. Este que tiene ahí lo hizo la Homerlin. Estos son los de color verde. Y hubo uno que se hizo en Colombia por la Villaveses. Ese billete pues es muy parecido a este, pero la impresión es bastante burda, es bastante sencilla. Y después de estos están los de color amarillo que se imprimieron también, que tienen el mismo tamaño. Eso los imprimió la American Bank Company.
Estos tienen unas letras acá. Estas letras son posicionales. ¿Qué quiere decir que sean posicionales? En la plancha, esta plancha eran de 40 billetes distribuidos de a 20. Los 20 primeros tenían el alfabeto griego, entonces alfa, beta, gamma, ta. Estaban numerados así. Estos, los de la tipografía de la compañía americana, iban de la A hasta la T. Y los de la American van en letras, en las letras del alfabeto griego. Entonces uno puede encontrar el mismo número con la letra alfa, beta, gamma, delta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El billete pues tiene su valor. Un billete de estos está alrededor de los 300.000 pesos. Claro que también depende de las fechas, porque hay fechas que las emisiones fueron menores, ¿no? Y don Gildardo, como lo comentaba, es normal que los billetes de esta época, especialmente los que se hicieron acá, son billetes mal cortados, corridos. O sea, un billete de estos no los venden como error porque eran muy comunes como las falencias en la impresión, en el proceso de impresión de estos, como no daban abasto, y eran día y noche imprimiendo, pues muchos Sí. salieron. Los que se imprimieron aquí en Colombia, bueno, ya el dato de impresión de Colombia se lo puedo dar de una vez, que es diferente. Y los del Banco Nacional también puedo darle las cantidades que se hicieron. La de la Homerly sí no tengo el dato, ni de la otra, de la tipografía. Si me da un segundo le puedo decir los datos. Me quitaron la imagen de ese billete, me la podría colocar de Dame un nuevo. segundito. Sí, ya te lo comparto otra vez. Un segundito. En eso yo busco aquí la información. Sí. Perdónenme un segundo. Este es de la Homerly. Este es de la Homerly. Lo que pasa es que el tamaño de esos billetes hacía difícil que se pudieran imprimir centrado. Es más difícil encontrar un billete centrado que uno descentrado, de verdad. A ver, notabilia, aquí tengo fabricaciones. ¿Dónde tengo yo fabricaciones? Aquí está, opción de 10 centavos. A manera de chisme le cuento que lo que don Gildardo está consultando es una app, una aplicación que él está haciendo, donde se ven todas las viñetas, donde se ven toda la historia de los billetes de las primeras épocas. Ahí lo chivié. Todavía no se dice, estamos en eso. Pero está trabajando en eso, un trabajo muy juicioso, y por eso digo, 1923 para acá, hay unos muy expertos en esos temas. Eso es una jungla. Los billetes anteriores al Banco de la República es una selva, una cantidad de emisiones y de billetes. El Banco Nacional de la República, ese salió el de 1885. Se hicieron en total 10 millones de billetes numerados del 1 al 500.000 de la serie AT. Y el otro grupo tienen 3 fechas diferentes. 5, 10, 100. El otro es igualmente, estos son de fecha de 5 de agosto de 1885. Los siguientes se entregaron en 3 grupos. El primer grupo fue fabricado en 1888 con 5 millones de piezas, numeradas del 1 al 250.000, serie AT, y con fecha de emisión 0103, 1 de marzo de 1888. En 1893 se hicieron otros 250.000 con la fecha de 1893. De esto, un grupo se perdió cuando se hundió un barco que traía todas las emisiones de los billetes y tuvieron que reponer 360.000 billetes en el año de 1894. Esas son las emisiones. Y las emisiones nacionales, esas son me toca buscar en 10 partes.
Hilda, ¿esas billetes se podrían considerar las primeras reposiciones? Para mí hasta sí, porque fueron varias emisiones que les pasó eso. El barco se hundió, la historia del barco es hasta simpática, porque eso se enteraron como a los 3 días de que el barco se había hundido porque no aparecía. Y los billetes que venían ahí tuvieron que reponerlos completos. No estaba preparado para una pregunta de esas. Hoy fue ganga, 2 por 1, 2 charlas en una. Los billetes, yo tengo de los billetes de ¿cómo es que se llama? De los impresos acá son bien feitos. Pero lo mismo lo decía uno, aquí estaban en plena guerra, en ese momento había problemas con la litografía nacional, entonces estaba empezando la litografía nacional y las impresiones estas se ordenaron a Villaveses. Entonces la litografía nacional en algunos casos ya había comprado las otras litografías, algunos dicen que las habían expropiado y así se creó la imprenta nacional. Entonces a Villaveses le dieron las máquinas, le dieron el papel para que imprimiera los billetes. Y la orden de trabajo decía que los billetes debían de estar perforados, muy parecido a como era una estampilla. Entonces por ahí se consigue uno que otro billete en forma de estampilla, ¿no? Como si fuera una estampilla, digámoslo así. No, les quedo debiendo esa imagen para otra charla de pronto porque no encontré el dato así rápido. Pero ahí está, ¿qué? ¿Cuántos se fabricaron? ¿Cómo tenían que entregarlos? ¿Cuánto costó la hechura de esos billetes? ¿Cuál era la multa que tenía? Inclusive uno sabe hasta el papel que usaron, las tintas que entregaron, porque hay billetes de esa época que no se parecen en nada unos a otros. Espere que aquí la encontré ya. Es de la misma serie de billetes, pero pues esa es diferente porque fue hecho por otro lado. Pero ese billete es el de 10 centavos compra, eso fue, la orden de trabajo fue la 139 número 900 del 27 de enero de 1900. La idea era litografiar billetes para el Banco Nacional de 10 centavos. La orden se la dieron a León F. Villaveses y tenía que le pagaban 12 pesos por cada millar de billete. La orden decía que los billetes debían estar perforados alrededor, que debía entregar de a 1.000 pesos diarios, que el gobierno le entregaba las presas de mano y el papel y que tenía una multa de 2 pesos por si no cumplía la entrega de los 1.000 pesos, diarios que se había comprometido. Entonces aquí los mismos autores y los mismos historiadores de la imprenta y el mismo hijo de Villaveses que imprimió esos billetes, él mismo dice que la calidad se dejó atrás, que lo que se necesitaba era rapidez. Y como no tenían solo orden de estos billetes, sino también de 5, de 2, de 50, de 20. Y eso se hizo Otto Schoederter, era uno que imprimió unos, Villaveses imprimió otros, así. Les quedo viendo la imagen porque no la tengo acá a mano, me tocaría escanear un billete. Perfecto, señor. Raúl dice que necesita la imagen de la falsificación. Creo. Voy a mostrar mi falso. ¿Y se ve? Sí, señor. Ponle en pantalla completa para que se vea un poquito más, por favor. Y es que no veo, ¿sabes? No me deja la barra. Sí, ese es el Listo, gran yo problema. creo que con esa. Buenas noches a todos. ¿Qué más, Raúl? Bien. Somos a veces muy dependientes de personas profesionales para identificar cuando una pieza es falsa o no. Muchas veces nos falta es un poquito de mirar muy bien las piezas, ver las calidades de las impresiones y muchas otras cosas.
En el ejemplo que mostró don Gildardo con el billete completo con los dos sobresellos, el izquierdo y el derecho, inicialmente me imagino que lo que se hizo fue por parte del banco colocar los dos sellos sobre el billete completo. En esa imagen se veía que el recuadro, el rectángulo formado por los dos sobresellos era perfectamente alineado con los márgenes del billete, ¿sí? Me imagino que primero sobresellaron, colocaron los dos sellos, que debe ser como, no sé, una sola pieza el sobresello para colocarlo sobre el billete, y posteriormente fue partido, cortado. En las falsificaciones, simplemente, si eso fue así, el recuadro del sobresello en algunas falsificaciones se ve torcido respecto a los márgenes. Yo, sin ser un experto, pero simplemente uno se puede observar algunas cosas, eso para mí sería descalificante de una vez. Además, pues los tipos de letra que si uno tiene la imagen de un original o una reseña fotográfica o un escáner de un original, pues es muy fácil comparar que las letras son diferentes por muchos detallitos. Por ejemplo, en los billetes actuales, pues la gente a veces fuera del coleccionismo le pregunta, pero ¿usted cómo sabe que es falso o no? Con solo tocar un billete, con solo mirarlo. Porque ellos, por ejemplo, yo nunca veo una característica de seguridad en un billete, simplemente lo toco y lo miro y ya. La microimpresión que da un billete original no la da ningún billete falso. Entonces, lo que yo invito es a que observemos las piezas y con eso nos vamos especializando en este tipo de cosas y no siempre decir, no, toca mostrárselo a tal persona para que diga si es falso o si el verdad es genuino un billete. A eso era mi comentario. Y pues me gustaría que observaran las imágenes y verán que se ven totalmente torcidas, descuadradas frente a los márgenes del billete, comparada con la imagen donde se ven el sello izquierdo y el sello derecho sobre el billete. Don Gildardo, no sé si me pueda confirmar si ese sería el orden lógico de ese sobresello. Primero colocar el sello sobre el billete, los dos al tiempo, y luego proceder al corte. No, es lo más lógico. Es lo más lógico por velocidad de impresión. Además que pasar una cosa de estas por una máquina pequeña siempre es un problema. Claro. Pero sí tiene razón usted en ese tema. Se nota que en los billetes falsos que muestra la imagen, el sobresello fue colocado manualmente, o sea, con la mano. El tamaño, el espacio que hay, y uno nomás mirando. Lo que pasa, vean, a mucha gente la han engañado. Y todavía hay gente a la que la han engañado con este tema de esos billetes, ¿sí? Porque es que llegan con rapidez y le dicen, le tengo un billete partido, se lo vendo en tanto y todas las cosas, y la gente se afana muchas veces, o miran por internet y le publican un billete y va y le llega otro, o cosas por el estilo. Pero a simple vista, lo que yo explicaba, si usted ve que dice serie HH, ya. Si dice R de color negro, dos por fuera de una, sin necesidad ni siquiera de ponerse a detallar el sello ni nada. Sí, y el señor. sello usted lo mira y es completamente húmedo, o sea, él se extiende en el papel, cosa que no sucede con la impresión de los originales, ¿no? Claro. Ok, bueno, son varios tips pues para ir especializándonos un poco en adquirir esa destreza de conocer las piezas falsas. Es como otra cosa que es interesante, es que alguna ocasión alguien decía, o en algunas sitios web decían, que era el único caso que había en el mundo de billetes que se habían partido. Y pues eso realmente no es cierto. Hay muchísimos ejemplos en donde se partieron, y no solo por mitades, sino también por tercios y cuartos los billetes, dando pues los valores que tenía cada uno de ellos, ¿no? Pero sí hay unas páginas web que uno mira y le dicen a uno cosas como esa, ¿no? Que no es cierto. Estoy en una charla de Panamá. Por eso yo también en la charla decía que la numismática es alguna cosa también de paciencia, y que si uno desea un billete llegará en el momento adecuado. No hay que apresurarse a comprar ninguna pieza. Al principio, como le pasa a uno, y efectivamente
si la palabra correcta, tumbado, pero sí, es tumbado uno al principio. Ya luego uno empieza a entender que esto es un ejercicio de paciencia y que el billete que uno quiere no va a llegar en un día, en una semana, sino es posible que se demore años en llegar y llegará en el momento correcto. De paciencia. Ok. ¿Tenemos alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta para Javier? Ok. Si no es así, pues antes que todo quisiera darle las gracias por participar, pero antes quisiera darle la palabra a nuestro amigo Ricardo Plano, quien se acaba de integrar a la reunión para compartirnos una noticia acerca de el lanzamiento de su nuevo libro sobre publicidad gráfica de la cerveza en Colombia de 1831 al 2005. Y Ricardo, ¿estás por aquí? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, Fernando. Bienvenido. No quería interrumpirles, no, entré por curiosidad, tengo unos minutos, pero te lo dejo a ti para más tarde. No interrumpas esta charla que estaba viendo, inclusive este medio peso y me llamó mucho la atención. No quiero interrumpirles, sigan con lo suyo y más tarde tú lo mencionas. Agradezco tu interés y tu tiempo para esto, pero continúen ustedes en lo suyo y yo los acompaño un ratico. Tranquilo, Ricardo. De hecho, ya estábamos prácticamente dándole cierre a la reunión. Y bueno, entonces quería aprovechar simplemente el tiempo y te vi que entraste por allí. Pero bueno, aprovecho y termino el anuncio de Ricardo con respecto al libro. Y nada, simplemente hoy hizo el anuncio de que ya está a la venta en formato virtual el segundo libro sobre publicidad gráfica de la cerveza en Colombia de 1831 al 2005. El libro consta de más de 900 páginas con cerca de 2.500 publicaciones. Cada libro estará personalizado con el nombre del comprador. Está dividido en 11 tomos guardados en un archivo para descargar de manera virtual en cada computadora. Muy probablemente, si nuestra conexión es rápida, se puede bajar toda la carpeta sin mayor problema. Estará disponible en una nube para ser bajado por el comprador. El comprador tendrá 2 días desde el momento en que se mande el link al correo personal. El valor de cada libro es de 120,000 pesos colombianos, 40 dólares canadienses o más o menos 32 dólares americanos. Y bueno, hay algunas facilidades con respecto al pago, se puede ser parcializado, se va enviando la información parcializada. Y bueno, el lanzamiento pues se hizo realmente en el grupo de la Sociedad Numismática de Colombia y hay un descuento especial para los socios de la Sociedad Numismática de Colombia. Solamente, Ricardo, a ver si me ayudas un poquito con tus redes. Creo que en Facebook estás como Ricardo Plano. Y si no, a través de el Club Dev o a través de los grupos pueden contactarme y con mucho gusto yo les paso la información de Ricardo Plano para que lo puedan contactar y se pueda hacer el trámite para adquirir esta publicación. Fernando, gracias. Lo aprovecho este momento y veo muchas personas conocidas dentro de los que están participando en esta charla el día de hoy. Y sí, realmente es un esfuerzo grande de 10 años con la ayuda de muchísima gente en Colombia, porque viviendo en Canadá muchísima información fue enviada desde Colombia, desde investigaciones que hacían en otros temas y les pedí el favor y me ayudaron en una forma increíble. Me van a disculpar, pero me agarró Fernando. Yo solamente entré a curiosidad. En todo caso, estoy muy orgulloso de poder haber hecho este trabajo y vamos por 2 más que ya estamos en plena
en pleno trabajo, es muy largo. Y hoy, a raíz de una charla con mi señora, se me ocurrió una idea buena, Fernando, para el futuro, y voy a preparar una charla sobre cómo es la producción de la cerveza y haciendo un paralelo muy hacia la parte industrial y artesanal y ser muy simple, muy sencilla. No soy cervecero, pero explicándolo de la forma más natural del mundo para que todo el mundo se interese y conozca lo que es una cerveza y el porqué de las cosas. Se habla mucho en el mundo del coleccionismo y en el mundo de las cervecerías de diferentes críticas de la una hacia la otra, y creo que es un mundo que hay que ponerlo en su sitio. Entonces, hoy tengo la idea en la cabeza en otro tema y me estoy metiendo mucho. Después lo hablamos un día de estos, pero agradezco el apoyo que me estás dando y el apoyo de el club y el apoyo también de la Sociedad Numismática de Colombia, que siempre está a mi lado en todo esto. Claro que sí. A mí me contactan por Ricardo Plano en Facebook, me pueden contactar en WhatsApp también, Ricardo Plano, en Instagram, o sea, siempre utilizo mi nombre para todas las páginas de las redes. Muchísimas gracias, Ricardo. Tú eres por el otro lado donde me pueden contactar. Claro que sí. Gracias, Gildardo, buenas noches. Gracias, Ricardo. Gildardo, tienes la palabra. Compartí ahí por medio del chat los tres modelos de los billetes de 10 centavos. Hay un cuarto que es más feito, ese no lo incluí, pero ahí incluí los tres que son muy parecidos. Están ahí en el chat. Gildardo, con esas imágenes, así que se comprometió ya a hacernos una charla del Banco Nacional, ¿cierto? Pero por supuesto, don Gildardo ya está matriculado. Bueno, no quiero despedir la reunión sin antes hacer simplemente un comentario adicional a nivel general con respecto a lo que es la política del Club D. Recuerden que esto es simplemente un espacio donde todas las personas de cualquier parte de la geografía universal pues tienen la oportunidad de expresarse, por supuesto, de hacer sus lanzamientos, de hacer sus exposiciones. Esto es simplemente un espacio de ustedes, así que las puertas están abiertas para cada uno de ustedes sin ningún tipo de condicionamiento ni absolutamente nada. Esto es abierto, esto es transparente, esto es para ustedes y por eso creamos estos espacios. Así que todo lo contrario, Ricardo, muchísimas gracias por este lanzamiento y por la oportunidad de hacerlo aquí en la plataforma del Club D, delante de la gente que tenemos aquí asistente y por supuesto en los grupos de la Sociedad Numismática de Colombia. Don Javier, es suya la palabra. Por favor, si no hay alguna otra inquietud, alguna pregunta al respecto, quisiéramos, pues bueno, ahí están las redes. Muchísimas gracias, Javier. Eso te iba a preguntar sobre tus redes y lo único que me faltaba, y vamos en Twitter, donde hace más se ha tenido como eco. Hay varios compañeros que de Twitter ya están en los grupos. Y es que comentar y compartir cultura no es tan viral, pero pues ahí vamos en el intento. Gracias, por estos espacios y por permitir, no solamente, como dije al principio, numismática, enotafilia, sino también otras aficiones e intereses. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que muy amable por su asistencia, por permitirnos una vez más entrar en sus casas, entrar en sus trabajos, compartir un poco de este conocimiento numismático, de estos grandes amigos que tienen la disponibilidad de tiempo para hacerlo, y sé que lo hacen con mucho sacrificio, con mucho cariño y sobre todo con mucho orgullo. Así que si no es más, siendo las 8:50 de las noches, pues de antemano quiero darle gracias a todos. Y bueno, esperen la próxima convocatoria. Estaremos hablando de filatelia y bueno, otra reunión de numismática.
Así que de antemano, muchísimas gracias, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, no es nada, sino que pasen muy buenas noches y por favor cuídense mucho en casa. Y un abrazo gigante para todos desde Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muy amables por todo. Muchas gracias, Jean, por la invitación y a todos. Buenas noches.